problemática de que un día perdido, como puede ser el día de hoy, un censo que nos hace no poder asistir a la clase presencial, no me queda otra que hoy tengamos esta actividad, teniendo en cuenta que el miércoles que viene es feriado y no vamos a tener clase el miércoles que viene, porque hay una instancia diferente, ¿sí? En este caso, consideramos que para el censo ustedes pueden llegar a estar en familia y alguna de las personas puede llegar a atender a la persona que vaya a censar, o asimismo asisten en la clase, pueden pausar, digamos, retirarse un rato y poder ir a atender, digamos, al censista para que puedan llevar a cabo la actividad que corresponde del día de hoy. Pero no limita el hecho de que no puedan asistir a la clase de hoy, ¿sí? Como yo les dije en la clase pasada, hoy íbamos a tener esta clase, si no perdimos 2 miércoles y no estábamos en condiciones de poder perder días, teniendo en cuenta que es una materia cuatrimestral con pocos días de clase y afectaría, bueno, que podamos ver los distintos conocimientos que son necesarios adquirir para las competencias necesarias en esta materia, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar. También comentarle un poquito del tema del parcial. Los parciales, como les planteé el día de clase, no fueron del todo lo esperado. Digamos, considero de que por ahí está no faltando estudio, sino que tal vez la forma de estudio que están teniendo habría que replantearla para que, bueno, puedan alcanzar los objetivos de esta materia. Así que, bueno, es un tema a tener en cuenta. No se dejen estar y vayan, a medida que vamos avanzando con la materia, no se queden simplemente con lo que vemos en clase, ¿bien? Porque no alcanza, hay muchas cosas que hay que madurarlas y razonarlas y por ahí demandan un mayor tiempo que lo que nosotros podemos llegar a estar trabajando aquí en la clase, ¿sí? Bueno, el día de hoy nos toca comenzar con la unidad número 6, vamos a comenzar con lo que es el álgebra de Boole. En este caso, digamos, el álgebra de Boole es obviamente en honor a George Boole, que en investigaciones que se realizaron, fíjense los años, ¿no?, en los que se realizaban estos proyectos por acreditación que están asociados a tesis, a universidades y demás, que hoy por hoy también se siguen haciendo proyectos en las universidades, y bueno, algunos tienen este impacto, digamos, por ahí a nivel social, que bueno, que con el tiempo siguen siendo utilizados, ¿no? Lo que hace Boole en realidad, realmente esto de lograr una teoría de la matemática de lógica y las probabilidades, la verdad que dio nacimiento a lo que es hoy en día los circuitos digitales, todos los circuitos electrónicos, ¿sí?, que permiten justamente tener las computadoras y tener todo el equipamiento que hoy tenemos con cierta inteligencia en muchos casos, porque hoy en día ya se está trabajando en eso, o sea, gracias al nacimiento de lo que plantea en ese momento Boole y de lo que termina colocando Shannon con justamente la aplicación de esa álgebra de Boole a algo específico, como es los circuitos digitales, ¿no? O sea, entonces, circuitos digitales, una plaqueta electrónica, bueno, ahí tenemos todo un circuiterio, y ahí es donde se aplica esto del álgebra de Boole, ¿sí? Vamos a ir viendo justamente qué fue lo que se terminó desarrollando y cómo nosotros podemos, desde un álgebra de Boole, de algo de una lógica totalmente matemática, llegar justamente a un componente físico, como puede ser una compuerta lógica, ¿sí?, que es algo que uno va al mercado y puede comprarlo, ¿sí? Es algo adquirible. Bien, vamos a comenzar entonces a desarrollarlo. En el álgebra de Boole nosotros vamos a trabajar específicamente sobre el álgebra de Boole binaria, porque vamos a trabajar sobre la posibilidad de dos estados que pueden tener justamente los distintos elementos electrónicos.
que de alguna forma es como representar a un 0 y a un 1, pero, digamos, en el sentido de, yo voy, presiono una tecla y prendo una luz, o apago la luz, ¿sí? La prendo o la apago. Podría ser como indicar, bueno, si es un 1 se prende, si es un 0 se apaga. Podríamos hablar del verdadero falso, que es en realidad lo que nos viene trayendo hacia esto que hemos hablado. O sea, todo lo que hemos visto anteriormente en lógica, en conjunto, van a ver que es aplicable al álgebra de Boole. Vamos a hablar de las mismas propiedades, vamos a hablar de las mismas leyes. Lo que cambia es, bueno, cuál es el conjunto de elementos que se utilizan en el álgebra de Boole, ¿sí? Así como en un caso se usaba verdadero o falso, acá vamos a usar ceros y unos, no vamos a usar las letras verdadero o falso. Vamos a ver que las operaciones también las tenemos acá, así como la disyunción, la conjunción, pero acá con otro nombre, ¿sí? Y bueno, esto nos va a ir sirviendo también para que vaya madurando justamente todos los conocimientos necesarios que van a hacer falta en la continuidad de la carrera para otras materias y para lo que es un ingeniero en sistemas. Podríamos indicar que en esa estructura tenemos una simbología, ¿sí? Muy aplicada, por ejemplo, a lo que es la electrónica, y ahí podemos ver, por ejemplo, si el pasaje o no de algún valor, ¿sí? O el pasaje de permitir pasar, por ejemplo, algún electrón, ¿no? En particular. Y tenemos como, por ejemplo, operaciones que son binarias y unarias. Las operaciones binarias son cuando tenemos la relación entre dos conjuntos, ¿sí? O dos elementos, ya vamos a ir viendo, y la unaria es sobre el mismo elemento. Por ejemplo, una operación unaria es el complemento, ¿sí? Que en la lógica matemática le llamábamos negación. La adición es la disyunción que usábamos en la lógica matemática, acá se denomina adición y se utiliza el símbolo del más, y la multiplicación, que en la lógica matemática usábamos la conjunción, acá la multiplicación, y se simboliza por, bueno, un punto, como lo hacemos normalmente también con los números naturales y con los distintos conjuntos de números que utilizamos en la vida cotidiana, ¿no? Así que tenemos estas tres operaciones: complemento, la adición y la multiplicación. Las tres son parte del álgebra de Boole, ya vamos a ver que es parte del conjunto del álgebra de Boole, ¿sí? Esto me hace acordar, dice, a los dibujos de los diodos. Claro, Santiago, porque en realidad aquellos que hayan hecho un colegio técnico, aquellos que hayan participado en algún colegio técnico, donde, por ejemplo, tienen alguna orientación a la electrónica o algún tipo de mecatrónica, algún tipo de mezcla entre la electrónica, la mecánica y demás, seguramente que han visto esto que vamos a estar trabajando aquí. Por lo tanto, es totalmente aplicable, ¿sí? Lo que sucede es que nosotros lo vemos muy desde el punto teórico, ¿sí? No vamos a la construcción de un dispositivo, ¿no? Sino que simplemente lo vemos desde el punto teórico. Obviamente que cualquiera, si quisiera, podrían aplicar esto y convertir tal vez algún producto que permita que cuando presione un botón se prenda una luz, y bueno, la combinación de bits y hacer las distintas operaciones, ¿sí? Es bastante interesante. Y por ahí a aquellos que son más electrónicos les gusta jugar con eso, pero bueno, no es parte de lo necesario, digamos, para nosotros. Lo que nosotros necesitamos es esa teoría aplicada principalmente a la lógica, ¿sí? No a un dispositivo real, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a tener en una álgebra de Boole binaria? Vamos a tener un conjunto B, ¿sí? Le vamos a llamar B por Boole, un conjunto B que está constituido por dos elementos, que son el 0 y el 1. Es binario, ¿sí? El 0 y el 1. No hay otros componentes, ¿sí? No hay el 2, no hay el 3, no. El 0 y el 1 son los únicos dos componentes. O sea, son los únicos dos valores sobre el cual tenemos tres definiciones, que son tres operaciones. Una unaria, que es el complemento, y dos que son binarias, que son justamente la adición y la multiplicación, ¿sí? Entonces, el álgebra de Boole está constituida por un conjunto B, el cual va a poder tener los valores ceros y unos,
y que se pueden realizar las operaciones del complemento, la adición y la multiplicación. Obviamente que, al igual que teníamos las tablas de verdad en la lógica matemática, también la tenemos presente aquí. Y aquí la tenemos presente como tablas que muestran los valores posibles de cada una de, ya vamos a ver, de nuestras variables booleanas. No son variables proposicionales, acá son booleanas. En las variables proposicionales decíamos que podía ser que tuviese el valor verdadero o falso. Bueno, en una variable booleana los valores pueden ser 0 o 1. No hay otra alternativa, ¿sí? Entonces, el complemento, si yo tengo una variable que tiene el valor 0, su complemento va a ser el 1. Y si tengo el 1, va a ser el 0. Lo único que hacemos es invertir el valor correspondiente. En la adición, si ustedes se fijan en la tabla que ustedes tienen, van a ver que tienen el elemento x, el y, y si yo hago x más y, cuando vale 0x, cuando vale 0y, el resultado es 0. En todos los otros casos, mientras haya un 1, el resultado es 1. En el caso de la multiplicación, lo que vamos a tener es que vamos a tener el valor 0, siempre que un 0, o sea, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1. Cuidado en la división con el 1 más 1. El 1 más 1 es 1, no es 2. ¿Bien? El 1 más 1 es 1. ¿Por qué? Porque no puede tener como resultante un elemento que no esté dentro del conjunto del álgebra de Boole. Y en lo que es Boole, los únicos elementos posibles son el 0 y el 1. ¿Sí? Así que esas son las únicas posibilidades que tendríamos en este caso. Bien, como definición, ¿sí? Como definición en el álgebra de Boole binaria, lo que tenemos es que el álgebra de Boole está constituida por lo que aparece en el paréntesis. Esto sería una definición simbólica. ¿Ah? Esta es una pregunta asegurada en un examen, en un parcial y demás, ¿sí? La definición del álgebra de Boole, por ejemplo, ¿sí? Pero esa es la simbólica, fíjense, entre paréntesis es la simbólica. ¿Qué quiere decir? Que está constituida por un conjunto y que los elementos o los valores posibles que podemos llegar a tener en ese conjunto son 0 y 1, y que podemos definir tres operaciones, ¿sí? La adición, la multiplicación y el complemento. Entonces dice, ¿es una álgebra de Boole binaria? Sí. El conjunto B es un conjunto con dos operaciones binarias cerradas, ahora explico lo que es cerradas, llamada adición y multiplicación, y una operación unaria cerrada llamada complemento, y que verifican las siguientes propiedades. Las siguientes propiedades son axiomas. Si son axiomas, no requieren demostración. Ya sabemos que eso es verdadero, ¿sí? Eso es válido, ¿no? Es totalmente válido. ¿Qué significa que las operaciones sean cerradas? Una operación cerrada significa que el resultado de esa operación tiene que ser parte del mismo conjunto, tiene que pertenecer al mismo conjunto. Por ejemplo, si yo hago 1 más 1, el resultado tiene que ser un 0 o un 1. ¿Por qué? Porque el conjunto solamente acepta los valores 0 y 1. O sea, Boole solamente puede tener los 0 y 1. Si yo hablo de los números naturales, ¿sí? Yo lo que planteo es que las operaciones, si es una operación cerrada, bueno, el resultado de la suma de dos números naturales, o por ejemplo, de una operación cualquiera sobre los naturales, debería darme en los números naturales. Debería ser un resultado que pertenezca a los naturales. Por ejemplo, si yo agarro 5 dividido 3, 5 dividido 3, esa operación es válida, esa operación es una operación cerrada, hablando de que No. son números naturales. Queda como resultado 5 dividido 3. Un número fraccionario. Bien. Vamos a plantear, se lo voy a llevar a una más fácil. Estoy trabajando sobre los números enteros, ¿sí? Ahí.
y tiene que pertenecer a los números enteros. Entonces, si yo hago una división de 5 dividido 3, esa operación, la operación división, ¿es una operación cerrada o no es cerrada? No, No, porque no. no, No, no es cerrado. o sea, no siempre da como resultado un número entero. Bueno, entonces no es cerrada. ¿Por qué no es cerrada? ¿Por qué no es permitida en este caso? Porque todos los resultados de la operación siempre deberían pertenecer al conjunto. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la división no estaría dentro de los enteros. Si yo quiero generar un álgebra justamente donde quiero poner una operación cerrada, bueno, la operación cerrada de la división no pertenecería, no sería parte de los enteros. ¿Por qué? Porque nunca, o sea, puede haber un caso que no me dé un número entero. Listo, suficiente para saber que esa operación no es válida para hacer una operación cerrada de los números enteros. Bueno, acá estamos planteando lo mismo. Es una operación cerrada significa que el resultado tiene que ser siempre un elemento. Entonces la suma y la multiplicación y el complemento son cerradas. ¿Por qué? Porque siempre van a dar eso, ¿sí? Vamos a ver que si trabajamos con los otros conjuntos, con los enteros y demás, vamos a ver que también nos vamos a encontrar a lo mejor que la división lo da, ¿sí? Por ejemplo, si tengo enteros positivos, bueno, y pongo una resta de 4 menos 5, no es cerrada, porque tiene un valor negativo, no está en los enteros positivos, ¿sí? Entonces, vamos viendo cómo uno puede encontrar cuáles son las operaciones cerradas dentro de los conjuntos. Eso es parte de las álgebras que ya vamos a ver un poquito más adelante, o sea, en la próxima clase, lo que son las estructuras algebraicas, y ahí lo vamos a trabajar un poquito más, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos el conjunto constituido por B, que es lo que representa un conjunto, los posibles valores ceros y unos, y las tres operaciones que se podrían llevar a cabo, que son la adición, la multiplicación y el complemento, siempre operaciones que son cerradas, ¿sí? Operaciones que como resultado deberían tener siempre los posibles valores del conjunto, que son ceros y unos. Bien, ahora, se verifica, para todo esto se verifican estos postulados, o estas axiomas, o estas propiedades, ¿sí? Le vamos a llamar normalmente propiedades. En estas propiedades, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la adición y la multiplicación son asociativas, ¿sí? Podemos aplicar tranquilamente la propiedad de la asociatividad. Podemos aplicar la conmutatividad, podemos aplicar el elemento neutro. Por ejemplo, para la adición, el elemento neutro o el elemento que representa a la identidad es el 0. ¿Por qué? Porque si yo pongo A más 0, queda A. Si yo tengo A y le pongo más 0, es lo mismo, ¿sí? A más 0 es A. Y A por 1 es A. O sea que en la adición es el 0 y en la multiplicación es el 1. En el caso de las distributivas, simplemente agarro y fíjense las dos distributivas que tenemos, ¿no? En el primer caso, donde tenemos la multiplicación con respecto a la adición y la adición con respecto a la multiplicación, los dos casos, ¿sí? El primer caso, que ven, dice A por B más A por C. Pero tenemos el otro caso, que nosotros normalmente cuando usamos en la vida cotidiana de la aritmética, ¿sí? de que veían ustedes en su clase y más, esto no lo hacían, ¿sí? Es la distributiva justamente con respecto a la suma. Es A más B por A más C. A más B por A más C, ¿sí? Esto también es válido, ¿sí? Esto también es válido. Entonces, van a ver que estas las vamos a aplicar. Más adelante las vamos a necesitar aplicar a todas estas propiedades. Y el complemento, ¿sí? El complemento, la existencia del complemento, es justamente si yo tengo el elemento A más el complemento de ese elemento, del elemento A, es el valor 1. ¿Por qué es el valor 1? Porque si yo A vale 1, el complemento vale 0. Y si A vale 0, el complemento vale 1. En la adición, mientras haya un 1, es condición suficiente para que dé 1. Y el complemento de A en la multiplicación va a dar 0, ¿sí? Porque si vale, mientras uno de los dos valga 0, la multiplicación va a dar 0, ¿sí? Bien, a ver. No me quedó claro lo de la operación cerrada. La operación tiene que dar algún valor del conjunto, 0, 1.
o si le tiene que dar algún número natural. No, no, Nahuel. Yo puse como ejemplo los números naturales. Puse en los naturales también podemos aplicar esto. O sea, en cualquier conjunto vos podrías llegar a aplicar esto de las operaciones cerradas, ¿sí? Acá estamos hablando de álgebra de Boole. En el álgebra de Boole solo hablamos de ceros y unos, ¿sí? Entonces, tu resultado es el 0 y 1. No termino de entender lo que es el complemento. A ver, Santiago, decime si yo tengo que P vale 0, y te hablo de lógica de matemática, me vuelvo a la unidad 2. Que P vale verdadero, perdón, que P vale verdadero. ¿Cuánto vale la negación de P? Falso, muy bien. Si yo tengo que A, ahora me voy al álgebra de Boole, si yo tengo que A vale 0, ¿cuánto vale el complemento de A? 1, 1. Calculo que te equivocaste y pusiste 2 veces sin querer el 1. 1, perfecto. 1, exacto, vale 1. Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué es la existencia del complementario? Si yo tengo que A vale 1 y A negado vale 0, la adición de eso, la adición de la ley del complemento, ¿sí? La adición de la ley del complemento. Esta es una ley, ¿sí? A más A negado, ¿cuánto va a dar? Siempre, siempre, ¿cuánto va a dar? 1. ¿Por qué? Porque si A vale 1 y A negado vale 0, la adición siempre vale 1. Entonces, por un lado tenemos la operación del complemento. ¿Va? Una cosa es la operación del complemento, que es lo que vos me dijiste al principio. Por ejemplo, negar P, ¿sí? Entonces si valía verdadero, vale falso. Negar A, si valía 1, vale 0, y si valía 0, vale 1. Eso es el complemento. Es una operación. Acá lo que estamos viendo es una propiedad, una ley. Una ley que te dice que cuando vos a la variable A le sumás su complemento, el resultado siempre va a ser 1. Y en la multiplicación te dice que cuando vos a un elemento A lo multiplicás por su complemento, el resultado siempre va a ser 0. Es una ley que dice que siempre va a ser eso así. ¿Se entiende? A ver si se aclaré. Eso es la ley, es una ley, ¿sí? O sea que el complemento sería como el opuesto. El complemento es el opuesto, es lo que veías antes. En realidad es el inverso, ¿sí? No, más que opuesto, se le llama inverso, ¿sí? Por ejemplo, cuando, digamos, a ver, vuelvo a insistir que esto es lo mismo que vieron en lógico, que vieron en conjunto. Cuando ustedes negaban algo, era el inverso. ¿Cuál es el inverso de la unión del universo en un conjunto? ¿Cuál es el inverso o cuál es el complemento del universo? ¿Cuál es la negación del universo en un conjunto? El vacío. Perfecto, muy bien, así es, el vacío. Y el complemento del vacío es el universo. Bueno, en lo que era lógica matemática, P valía verdadero. ¿Cuál es el complemento de verdadero? Falso. ¿Cuál es el complemento de falso? Verdadero. Bien, en el álgebra de Boole, ¿cuál es el complemento de 1? 0. ¿Cuál es el complemento de 0? 1. Ahora, hay una ley que dice que cuando vos uses el complementario con el no complementario, o sea, el A con el A negado, y le pongas la suma, siempre va a dar 1. Y cuando lo hagas multiplicándolo, siempre va a dar 0. ¿Está bien? Estamos repitiendo las mismas propiedades que hemos visto anteriormente, no estamos agregando cosas nuevas, es lo mismo que hemos estado trabajando anteriormente, nomás que bueno, ahora lo vemos desde otro lado. La ley del complemento también la tenías lo tenías en los conjuntos, la tenías en la lógica matemática, ahora la estamos aplicando al álgebra de Boole, ¿sí? Exactamente al álgebra. Bien, entonces vamos a ver en este caso algunos teoremas que se pueden ir dando, ¿sí? Como por ejemplo, el neutro de la operación de la adición en el álgebra del Boole es único. O sea, para la adición el único neutro que hay es el 0, no existe la posibilidad de otro, ¿sí? Es el 0. ¿Por qué? Lo que tiene que es un neutro, es que haga que lo que vos tenés no se altere, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo A, ¿sí? Más 0, es A, no se altera. Entonces el 0 es un elemento neutro, se denomina neutro. Y en la multiplicación es el 1. ¿Por qué? Porque A no importa si valga 0 o 1, no importa lo que valga A.
siempre que se multiplique por 1, va a ser A. Si A vale 1, 1 por 1 es 1. Y si A vale 0, 0 por 1 es 0. O sea, siempre es el valor que tiene A. Entonces, eso se llaman elementos neutros. Y el complemento de cualquier elemento en el álgebra de Boole también es único para ese elemento. O sea, la negación de A, o sea, perdón, si yo tengo A, la negación de A es el valor que tenga la negación de A. O sea, por ejemplo, si A vale 1 y la negación es 0, no existe otra opción, no existe que sea 1 también. Es 0. Si vale A 1, A negado vale 0. ¿Ah? No, es único, no hay otra opción. Al igual que habíamos trabajado en la lógica matemática y lo trabajamos en conjuntos, tenemos el principio de dualidad como teorema, donde si tenemos una operación que tiene valores en ceros o en 1 y tenemos operaciones de adición y multiplicación, podemos encontrar su dual buscando su inverso. Intercambiando, por ejemplo, la adición por la multiplicación por la adición, el 0 por el 1 o el 1 por el 0, ¿sí? Entonces, de esta manera podemos encontrar operaciones que son equivalentes, ¿sí? Porque hemos encontrado el dual, ¿sí? Y el dual va a dar exactamente lo mismo, cambiando los ceros por unos y cambiando las adiciones por las multiplicaciones, o viceversa. Ese es el principio de dualidad. Las propiedades, las mismas propiedades que hemos trabajado anteriormente, ¿sí? Teniendo en cuenta que dice propiedades del álgebra de Boole. En conjunto teníamos propiedades de la inclusión, propiedades de las operaciones entre los conjuntos. O sea, hay que tener cuidado con cuando nos pide de qué tipo de propiedades, ¿sí? Acá tenemos las propiedades del álgebra de Boole, ¿sí? Estas propiedades del álgebra de Boole, que si se fijan, aplicadas a el conjunto B con los elementos 0 y 1 y con las operaciones de adición, multiplicación y complemento, sabiendo que eso es un álgebra de Boole, y sabiendo que un elemento A y un elemento B pertenecen a un conjunto que es el conjunto de Boole, ¿sí? Fíjense que lo que dice es, ahora lo que voy a aplicar son propiedades con las variables booleanas, ¿sí? Con la A y la B, que son variables booleanas. ¿Por qué son variables booleanas? Porque eran como las variables proposicionales. No sé qué valor tienen. Pueden tener verdadero o pueden tener falso. Pero no importa el valor que tengan, se aplican estas propiedades que tenemos. La involución, que era la doble negación de A, me va a dar igual a A. Por ejemplo, si A vale 1, la negación de A sería 0, y la segunda negación sería 1. Entonces, la doble negación de la variable A sería igual a A, porque sería el mismo valor, ¿sí? La idempotencia, si A, en el álgebra de Boole, como tengo solamente dos posibles valores, que son 0 y 1, si A vale 0 y le vuelvo a sumar 0, el resultado es 0, ¿sí? Si A vale 1 y le vuelvo a sumar 1, el resultado es 1. Si A vale 1 por 1 es 1, y si A vale 0 por 0 es 0. Por lo tanto, la idempotencia me dice que A más A es igual a A directamente. Yo ya sé que vale eso. En lo que es la absorción, fíjense, donde dice A más A por B, fíjense por qué sería. Todas estas son demostrables, ¿sí? Pues son propiedades que uno podría llegar a demostrar sin problemas, ¿sí? Por ejemplo, A más A por B es igual a A. O sea, absorbió al otro término. Y fíjense, supongamos que A vale 0 y B vale 1, ¿sí? Esto sería 0 más 0 por 1, sería 0, ¿sí? 0 más 0 es 0, o sea, es el valor que vale A, ¿sí? Supongamos que A vale 1 y B vale 1, o B vale 0, le pongamos un valor distinto. Entonces, A es 1 más 1 por 0 es 0, 1 más 0 es 1, por lo tanto el valor es A. Por lo tanto, podemos aplicar esa propiedad para absorber. Esto podría ser algo mucho más interesante. Por ejemplo, esto podría ser A más A por B por C por D, y va a ser igual a A. Va a ser igual a A. Mientras esté el mismo elemento en los dos términos de la suma, va a dar A. Y en la multiplicación, obviamente, fíjense, cambian las operaciones, ¿sí? Queda la operación por fuera de este paréntesis, podemos llamarle, A por A más B, ¿sí? Bueno, apliquen los elementos y van a ver que siempre el resultado va a ser el valor que tiene A. El complemento de 0 y 1, el complemento, esto ya lo hemos dicho, ¿sí? La propiedad del complemento es, el complemento de 0 va a ser 1, el complemento de 1 va a ser 0, ¿sí? Y la ley de De Morgan, que era justamente que la negación de la adición es igual a la multiplicación de las variables negadas. Y la negación de la multiplicación es igual a la adición de las variables negadas, ¿sí? Todas estas propiedades las puedo demostrar
desde tablas de verdad hasta, por ejemplo, el caso que estoy mostrando ahí, que es con el método algebraico. Con el método algebraico, fíjense, tenemos A por A igual a A, ¿no? A por A igual a A. Entonces vamos a ver si esto es real. Fíjense lo que hace. Yo parto de que A igual a A, ¿sí? Parto de que es A igual a A. Para llegar a demostrar de que A por A igual a A, parto de que A igual a A. ¿Estamos de acuerdo? Que la letra A es igual a la letra A. Eso no hay ninguna duda. Bueno, entonces aplico la ley de identidad, ¿sí? La ley de identidad, que es, ahí la muestro nuevamente, la habíamos visto acá, esta, que es el mismo del elemento neutro, ¿sí? Aplica esa propiedad y le dice, apliquemos la ley, multiplicar a una variable por 1, no la altera la variable, sigue siendo A, ¿sí? Si A vale 0, 0 por 1 es 0. Si A vale 1, 1 por 1 es 1. Entonces, siempre va a ser el resultado A. Entonces, aplica la ley de identidad y pone A por 1. Bien. Después dice, voy a aplicar la ley del complemento. La ley del complemento. La ley del complemento le decía que el 1, ¿sí?, es igual a A más A negado. Vuelvo para atrás, fíjense, aquí, acá están, ¿qué pasa? La ley del complemento, la vimos acá. Acá tenemos la ley del complemento, ¿sí? Porque es un axioma. Dijimos que esto no lo vamos a refutar, no vamos a plantear, no vamos a poner a demostrar estas leyes. Estas ya las tomamos como axioma, esto ya es válido, ¿sí? Esto se tiene que cumplir, ¿sí? Acá. Entonces, fíjense en la ley del complemento. A más A negado igual a 1, ¿sí? O sea que 1 es igual a A más A negado. En este caso, del ejemplo que estamos poniendo acá, ¿sí?, este 1 yo puedo poner A más A negado, es lo mismo, ¿sí? Porque si A vale 1, 1 más 0 es 1, ¿sí? Y si A vale 1, 1 más, vale 0, 0 más 1 también es 1. Entonces, es válido que yo pueda poner la ley de complemento. Bueno, aplicando la ley de complemento, lo que hago es, aplico la distributiva. La distributiva, A por A más A por A negado. Y acá me fijo, por ejemplo, A por A, bueno, lo dejo como está, porque en realidad yo estoy buscando a ver si A por A es igual a A. Y acá tengo que A por A negado, esto es la ley del complemento. A por A negado da 0. Si esto vale 1 y esto vale 0, 1 por 0, 0. Acá era la suma, acá es la multiplicación. En la suma es 1, en la multiplicación es 0. Entonces, cualquier cosa sumada a 0 es lo que tenemos acá. Por lo tanto, acá queda demostrado que A es igual a A por A, ¿sí? O sea que son totalmente demostrables. Lo podríamos haber demostrado también a través de una tabla de verdad, ¿sí? Con la tabla de verdad uno lo hace y va a ver que la columna A va a ser igual a la de A por A, ¿sí? Va a dar lo mismo. Bien, entonces aquí tenemos una demostración de una de estas, propiedades que veníamos trabajando acá, que son propiedades propias del álgebra de Boole, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna consulta? Vamos bien. Bueno, bien. Dentro del álgebra de Boole nos encontramos con estas variables booleanas, ¿sí? Que ya hemos venido charlando, las variables booleanas, por ejemplo, A, B, C, D, que se colocan con letras minúsculas y que sabemos que tiene que tener como posibles valores un 0 y un 1. Si no tiene un 0 o un 1, tiene otra cosa, entonces no es parte del álgebra de Boole, ¿sí? Entonces, ese elemento tiene que ser parte del conjunto de los de Boole, o sea, tiene que pertenecer al conjunto de Boole. Significa que tiene que tener o ceros o unos, ¿sí? A estas variables booleanas las vamos a poder negar, como veíamos el complemento, le vamos a poder aplicar la adición, la multiplicación y demás. Cuando nosotros empezamos a combinar las variables booleanas con operaciones, aparecen lo que se denominan expresiones booleanas. A más B por B más C todo negado. Esa es una expresión booleana. Las expresiones booleanas son prácticamente las relaciones existentes justamente entre las distintas variables, con elementos ceros y unos, y con las distintas operaciones, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que, tiene que darse que tenemos variables proporcionales, no, variables booleanas, ¿sí?
X1, X2, X3, o A, B, C, o X y Z, no importa cómo la denominemos. Ceros y unos también son parte de la expresión booleana. Yo podría tener B más 1, ¿sí? Todo negado, entonces también es parte de la expresión booleana. Y cuando combino esta expresión o estas variables, estos elementos, con las operaciones, lo que termino obteniendo es una expresión booleana. Y las expresiones booleanas las podemos llegar a resolver porque son parte de una función. Entonces, una expresión booleana va a tomar distintos valores cuando le asignemos a nuestras variables, ¿sí?, los elementos ceros y unos, que pertenecen al conjunto B, porque sabemos que 0 y 1 pertenece al conjunto B. Entonces, esa relación que está combinando, o sea, en esta expresión booleana, estamos combinando las variables, ¿sí?, que tenemos con las operaciones y con los ceros y unos, lo que va a dar como resultado, o en realidad lo que terminamos planteando, es que es una función booleana. O sea que una función booleana tiene asociada una expresión booleana, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de una función booleana? Tengo que resolver la expresión, ¿sí? Tengo que resolver la expresión. Por ejemplo, fíjense en la tablita que tienen allí, ¿sí? En la tablita que tienen allí. La función de xy, o sea, una función basada en las variables xy, ¿por qué es una función? Porque va a depender de los elementos, de los valores que yo le doy a x y le doy a y, ¿sí? Es mi variable de entrada, y esa variable de entrada, como decíamos, meto la carne, la picadora, y sale la carne picada. En este caso, tengo las variables x, y, le pongo los valores de x, y lo que voy a obtener es, de esa expresión, que es en realidad la picadora, obtengo un resultado, ¿sí? Entonces, la función de xy está dada por la expresión x más y, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es resolver esa x más y, que en realidad no deja de ser una expresión que combina variables con operaciones, ¿no? ¿Cómo se arma una tabla de verdad? Igual que como la armaban en la lógica matemática, o sea, depende de la cantidad de variables que están presentes en esta función. Por ejemplo, en una función de x y z, donde tengo 3 variables, lo que vamos a tener es 2 al cubo, lo cual es 2 al cubo es 8, ¿sí? 2 al cubo es 8, necesito 8 filas. Con la diferencia que en la lógica matemática siempre empezábamos, por ejemplo, todos con verdaderos y terminábamos con falsos. Aquí se empieza todo con 0 y se termina con 1. Fíjense, en este caso, que tienen x, y, son solamente 2 variables, tenemos 4 filas, la primera columna son 2 ceros, 2 1, la segunda columna 0, 1, 0, 1. Pero siempre empiezo con ceros, ¿sí? Siempre empiezo con ceros. Esto es lo más normal en la confección de una tabla de verdad asociada a bool, ¿no? Asociada a bool. Así como hemos dicho que tenemos operaciones teóricas donde yo puedo agarrar y poner una variable a más a por b, o 0 por 1, ¿sí? Donde no uso variable, uso directamente el valor ya constante, nos vamos a encontrar con que también podemos simbolizar esto con una simbología particular aplicada a la posibilidad de armar circuitos digitales. Para ello necesito ciertos símbolos particulares que permiten la construcción de los circuitos posteriormente en forma digital. Para eso utilizamos lo que se denominan compuertas lógicas, ¿sí? El álgebra de Boole de las compuertas lógicas es prácticamente lo mismo, pero vamos a ver los símbolos que representan. Vamos a tener símbolos que representan a la adición, vamos a tener símbolos que representan a la multiplicación y símbolos que representan, por ejemplo, la negación. Entonces, lo que hacemos es, ante una combinación de señales, por ejemplo, yo hago A más B más C, ¿sí? Voy a tener una compuerta lógica que me va a dar un resultado de la función, ¿sí? O sea, si yo tengo A más B más C, bueno, tengo que asignarle los valores A, B, C y tengo un resultado final, un 0 o un 1, eso es lo que voy a tener, ¿no? Bueno, en una compuerta lógica va a pasar lo mismo. Ese cuadrado que usted viene ahí al medio es una caja negra. Vamos a ver qué puede tener esa caja negra, ¿no? ¿Qué podría llegar a tener esa caja negra? Entonces, lo que yo voy a tomar son valores de entrada, ¿sí? Esos valores de entrada, en este caso x1, x2 hasta xn, van a pasar por una expresión booleana, ¿sí? Que va a estar representada por símbolos,
y voy a obtener un resultado final. El resultado siempre es un 1 o un 0, otra opción no tengo, ¿no? Entonces, nos vamos a ir adentrando a cuáles son, en esa caja negra, la posibilidad de las compuertas que podemos encontrarnos. Y la álgebra de Boole de las compuertas lógicas es la siguiente. Por ejemplo, la compuerta AND, que hace, es lo mismo que la multiplicación, que el producto, ¿sí? Cuando yo digo en el álgebra de Boole A por B, ¿sí? Puedo utilizar este símbolo. Este símbolo que tienen acá, ¿sí? Este simbolito es justamente el de la multiplicación del álgebra de Boole. Por lo tanto, si yo entro con un elemento A y entro con el elemento B, pasa por esta expresión, que en realidad es esa compuerta, y lo que obtiene como resultado es A por B. Que si se fijan, la tabla es la misma tabla de la multiplicación, ¿sí? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, o sea, siempre que multiplique por un elemento 0 va a dar el resultado 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad aplico el álgebra de Boole, ¿sí? El álgebra de Boole, pero con símbolo, ¿sí? Acá es con símbolo, con compuerta. O sea, un electrónico no ve la expresión, lo que hace es, a esta expresión la convierte en este circuiterio. Y yo puedo armar ese circuito, yo puedo ir al mercado, ¿sí? A la calle Rivera Indarte y decirle a alguna de las casas ahí de electrónica, decirle, che, vengo a buscarte una compuerta AND, ¿sí? Bueno, y compro la compuerta AND, que después la voy a armar en un circuito. Tenemos la compuerta OR, fíjense, la gráfica, ya vamos a ver una forma un poco más sencilla, porque graficar así es más difícil. Una compuerta OR que es lo mismo que la adición, ¿sí? Que la suma, A más B, el resultado. O sea, yo entro con un elemento A, con un B, y lo que obtengo como resultado es el resultado de la expresión A más B, ¿sí? Y este es el NOT, este es el inversor, es el que da vuelta el valor, ¿sí? Es el complemento. Si es 0 vale 1 y si es 1 vale 0. Entonces, ¿qué pasa? Acá viene A y sale el complemento de A. Fíjense, es un triangulito con un punto adelante. ¿Sí? Con un punto adelante. Y la tabla, como la habíamos visto anteriormente, ¿sí? Si es 0 sale un 1 y si es un 1 vale un 0, sale un 0. Eso es lo que vamos a tener en esta tabla con el inversor, ¿sí? Con el inversor. Bien, entonces, con esas definiciones de las compuertas AND, OR y NOT, implementándolas con operaciones booleanas de multiplicación, adición y complemento, resulta lo siguiente. Tenemos un conjunto con 0 y 1, o sea, valores 0 y 1. Como lo tendría la B mayúscula antes que usábamos, que era Boole, ¿sí? Que decíamos que el conjunto B está constituido por elementos 0 y 1. Además, sabemos que los posibles valores que puede asumir son 0 y 1, porque otro valor no puedo tener acá, ¿sí? Un 0 y 1. Y con 3 operaciones, que son el OR, el AND y el NOT. Esto es un álgebra de Boole. Como esto es un álgebra de Boole, también aplican todas las propiedades, ¿sí? Del álgebra de Boole. Entonces, el álgebra de Boole de las compuertas lógicas, ¿sí? Es también álgebra de Boole. Entonces, todas las propiedades y teoremas que hemos visto en el álgebra de Boole binaria son válidas a aplicar también aquí en las compuertas lógicas. Una compuerta lógica se puede llegar a hacer una combinación, porque en realidad es lo que se hace, ¿sí? Se van combinando y fíjense que representa a una expresión booleana. O yo tengo el circuito y puedo llegar a obtener cuál es la expresión booleana de ese circuito, ¿no? Entonces, fíjense, acá entra el elemento A y sale un elemento A negado. Ese elemento es entrada de esta compuerta AND. Entonces acá es un A negado por B. Y esto es entrada de un OR, ¿sí? Junto con el C. Entonces esto es A negado por B, lo ponen entre paréntesis porque de alguna forma es la operación que viene desde ahí, más esta otra entrada que es C. Cuando yo empiezo a hacer estas combinaciones de las compuertas lógicas, lo que obtengo es lo que se denomina un circuito combinatorio o un circuito digital, ¿sí? Entonces hemos obtenido un circuito a través de la concatenación de estas compuertas lógicas, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo que en el álgebra de Boole, nomás que representamos a la adición, a la suma, al OR, con un símbolo para poder representar a cada una de estas compuertas, ¿sí? Cada una de las compuertas. Entonces, ¿qué es un circuito combinatorio? Porque partimos de la compuerta y llegamos al circuito. Es un conexionado de compuertas lógicas, o sea, esta concatenación de compuertas lógicas, que recibe el nombre de circuito combinatorio si solo si se da que la salida del circuito está unívocamente determinada por las entradas. ¿Qué quiere decir esto? Que ante los valores de entrada que yo meta en el circuito, lo que valga A, B y C,
el valor resultante solamente se puede obtener pasando por todo el circuito, y es la única posibilidad que hay. Ahora voy a mostrar cuál podría ser otra posibilidad que nos dice que esto no es un circuito combinatorio, ¿sí? Entonces, para que se dé, tiene que pasar lo siguiente. Tiene que operar sin demoras, que es justamente una de las características del circuito. Convierte las entradas en salida. Lo hace a la velocidad de la electrónica, ¿sí? Justamente del circuito. No adquiere un estado. Esto significa que no tiene memoria, no puede guardar el valor que tenía la variable proporcional en un paso anterior, no lo guarda, siempre lo va convirtiendo hasta llegar a un resultado final. Y no tiene retroalimentación. Para que los anteriores sea posible, la salida de una compuerta no puede contribuir a su entrada. O sea, para que se dé sin demora y para que no adquiera un estado, es necesario que no tenga retroalimentación. Si llegan a darse estos tres casos, que tiene retroalimentación o realimentación, ¿sí? Como lo quieran llamar, es lo mismo, retroalimentación, realimentación, feedback, en este caso nos daría lo mismo. Demoras y que adquiere un estado, ya no estamos hablando de un circuito combinatorio, sino que estamos hablando de un circuito secuencial. Los circuitos secuenciales no son parte de nuestra materia, sino que son parte de sintaxis y semántica, que es la materia que van a ver posteriormente a esto, donde van a ver autómatas finitos y otros temas más, ¿sí? Entonces, viéndolo desde un punto de vista de distintos circuitos, vamos a ver el caso. A ver, fíjense los 4 casos que tienen ahí. ¿Me podrían indicar si ven alguno o algunos de estos circuitos que no son combinatorios, sino que son secuenciales? El 1, el 2, el 3 o el 4, le vamos a poner números, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. ¿Hay alguno que les parece que no es un circuito secuencial? El 4 puede ser. El 4 dice Cristo, a ver. Al contrario, ese es secuencial. Porque al final se ve la flechita que sale para abajo y vuelve a Claro, una pero compuerta. ¿cuál, cuál es? Creo que preguntó cuál no es secuencial. No importa, no importa. El que no es secuencial o el que, a ver, ¿quién responde? Vamos a hacerlo de otra manera. Yo pregunté cuál no es secuencial o cuáles son combinatorios. Díganme cuáles son combinatorios. Para mí el único es el primero. Que se El ve único que no combinatorio es tiene... el primero. Claro. ¿Qué opina el resto? Comparto la opinión de Joel. Bueno, acá tenemos 3 combinatorios. El 1, el 2 y el 3. ¿Por qué? Ah, porque no tiene la flechita que indica que vuelve. Claro. Lo Claro. que quiere decir esto es lo siguiente. Yo tengo una entrada X que entra acá y la X también entra en este componente. Esto no quiere decir que vuelve. Para que vuelva yo tendría que tener algo que muestre la retroalimentación, ¿sí? Y tendría que mostrar esto con una flecha, ¿sí? Me tendría que dar esa flecha. Esta es una manera de escribirlo, porque si no tendría que repetir 2 veces la letra X, y lo cual no es correcto, porque en realidad yo lo que hago es tomo la X y la bifurco. Por ejemplo, en un circuito electrónico esto puede ser un cable que entra acá, y yapo el cable de acá y lo mando también acá, a la misma entrada, ¿sí? A la misma entrada de corriente la mando por acá y la mando por acá. ¿Bien? Pero no significa que esto vuelve y vuelve a entrar por acá, ¿no? Entonces, acá entra XY, tengo un componente OR, acá tienen la forma del OR, ¿sí? Pueden llegar a ser el OR y el AND iguales. Lo único que tienen que cambiar para diferenciarlos, fíjense, es la parte de atrás. En el AND siempre háganlo recto y en el OR háganlo curvado, ¿sí? Háganlo curvado. Es la forma más sencilla, ¿sí? De representarlo. Entonces, en este caso tengo un OR, XY, sale un OR y luego lo que hace es negarlo, ¿sí? Hace una negación. X más Y, todo negado. Luego acá tengo XY que entran a este OR, pero aparte X también entra a este AND. Pero para saber qué otra cosa entra en este AND, tengo que tener el resultado primero de todo este pasaje, ¿sí? Y ahí obtengo el resultado final, ¿sí? El tercer caso es lo mismo, entra X y también se deriva X para acá, ¿sí? Y obtengo otro resultado. Y si se fijan, acá hay algo interesante, que es que al OR le puso un punto adelante. Esto se llama NOR, es el not OR, es la negación. Esto dice es OR y este punto lo niega, ¿sí? Entonces este es el NOR. Por eso es que sale X más Y, todo negado.
¿sí? Que no es lo mismo que esto. Esto es X más Y. Esto es X más Y, todo negado. Y este no es combinatorio, este es secuencial. ¿Por qué? Porque esto viene del flujo, y cuando llego acá a que salga Z, Z vuelve a entrar y alimenta a esto. Entonces, tiene realimentación y tiene, de algún modo, lo que se denomina memoria. ¿Qué es memoria? Yo obtuve un resultado, acá obtuve un resultado y terminó. Acá obtuve un resultado y lo tuve que memorizar al resultado para que sea ingresado nuevamente aquí. Y por lo tanto, hay un retardo, porque tengo que esperar a que esto vuelva a ocurrir, ¿sí? Y vuelva hasta acá. Obviamente que esto, si nos lo ponemos a pensar, sería como un bucle infinito, ¿sí? Entonces esto no terminaría más, salvo que pongamos algo que condicione a esta situación, ¿no? Pero acá tenemos justamente una secuencialidad. Bueno, esto es lo que ustedes van a trabajar en lo que es la materia de sintaxis y semántica, ¿sí? Entonces, de estos 4 casos tenemos, los 3 primeros casos son combinatorios, y el último caso es uno secuencial, o sea, no es combinatorio, ¿sí? No es combinatorio. Tiene realimentación, tiene memoria, y por lo tanto no tiene la velocidad que tendrían los otros casos de determinar el valor y sacarlo directamente. Hay una demora, ¿sí? Que justamente me la da la realimentación. La realimentación es la que, al poner una realimentación, implica demora e implica memoria, ¿sí? Implica las dos cosas. Bien, ¿preguntas ahí o vamos bien hasta acá? Profe, Sí. una pregunta. ¿Puede haber también una relación entre el AND y el NOT, como hay el OR y el NOT? Tenés un NAND y tenés un NOR, sí, tenés de los dos casos, es correcto, ¿sí? ¿Por qué demora, Santiago? Porque el resultado no lo tenés al instante como tenés acá. Esto vino y ya tenés el resultado. Acá no tenés el resultado. El resultado va a ser cuando esto termine, ¿sí? O sea, vuelve y sale, vuelve y sale, vuelve y sale. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Entonces hay una demora porque hay realimentación. Hasta que no se termine con toda la realimentación, no tengo un resultado. Por eso se denomina demora, ¿sí? Lo mismo, nosotros al no verlo secuencial, no puedo explayar mucho más esto, ¿está bien? Tiene otras acepciones, digamos, necesarias para que puedas llegar al concepto final, ¿sí? Pero el caso de que vos veas que hay realimentación, cuando hay realimentación implica demora e implica memoria, ¿sí? Implica las dos cosas, ¿sí? Si yo genero un programa en Python, que ustedes le hacen el código, que están viendo Python, ¿sí? Generan un código que es netamente secuencial, ¿sí? Y termina, y lo que hace es darme un resultado de A más A o A más B, tengo el resultado listo. Pero si yo lo pongo en un bucle infinito y voy tomando el resultado de A más B y lo incorporo como parte del resultado, porque digo que A más B es igual a A, y lo vuelvo a arriba y de vuelta hago A más B, pero ahora vale otro valor. Entonces lo incorporo, me quedo dando vuelta ahí, y hay demora, no tengo resultado, ¿sí? Y si así lo ponga en 10 iteraciones, tengo demora, porque tengo que esperar las 10 iteraciones para que obtenga el resultado. Y tengo que tener memoria. ¿Por qué? Porque si yo quiero saber cuánto vale A más B, porque lo tengo que incorporar nuevamente, lo tengo que guardar en algún lugar, A más B. Entonces A más B lo pondré en A, o lo pondré en C, o en lo que sea, para volver a utilizarlo en la próxima iteración, y lo vuelvo a usar en la próxima iteración. Entonces necesito memoria. ¿Se entiende, Santiago? Tal vez ahí, porque es más probable que usted estén acostumbrado a verlo en un lenguaje de programación, por ahí les puede ser un poquito más fácil en eso, ¿no? Verlo en un lenguaje. Bien, perfecto. Bueno, entonces, seguimos. Sí, un poquito más. Dice, los circuitos combinatorios son en el álgebra de Boole, de compuertas, el concepto análogo a las expresiones booleanas en el álgebra de Boole. Lo que está diciendo es, el tener un circuito combinatorio podemos decir que es la misma, es en analogía, podemos hacer una analogía y decir, bueno, tener un circuito combinatorio es lo mismo que tener una expresión booleana. O sea que de una expresión booleana yo puedo hacer un circuito combinatorio, y de un circuito combinatorio puedo llegar a una expresión booleana, ¿sí? Que justamente es esto. Esto que ven acá es una expresión booleana.
¿sí? Y esto que tengo acá es un circuito. Por lo tanto, si yo tengo la expresión booleana, puedo construir el circuito. Y si tengo el circuito, puedo obtener cuál es la expresión booleana, ¿sí? Eso es lo que de alguna forma estamos planteando acá. Entonces puedo ir y volver sin ningún problema. Matemáticamente esto sería lo que se conoce como el concepto de isomorfos, porque tienen igualdad, ¿sí? Hay prácticamente una equivalencia, nomás que cambia el formato de la simbología. Bien, como propiedades también las puedo aplicar. Si dijimos que las compuertas lógicas pueden cumplir con las propiedades porque se consideran una álgebra de Boole, y el álgebra de Boole tiene sus propiedades, bueno, entonces tengo que poder aplicar, por ejemplo, la involución. Y la involución es lo mismo, A negado dos veces es A, fíjense acá. Si yo pongo A, lo paso por un inversor, entonces obtengo A negado. Y si lo vuelvo a pasar por otro inversor, obtengo A negado negado, lo cual sabemos que es equivalente a A, ¿sí? Es lo mismo. En este caso, la idempotencia, si meto el elemento AA, ¿sí? Dos veces, lo que sale es A por A, y ya sabemos que por equivalencia esto es igual a A, ¿sí? Entonces, ya podemos aplicar directamente las propiedades, ¿sí? Y podemos tener algunos resultados interesantes, donde si yo conozco la expresión booleana, puedo llegar a simplificarla. No es lo mismo hacer, a ver si lo tengo acá, esto que está acá, que es, por ejemplo, un AND y después un NOT, a hacer esto que es un NAND. ¿Por qué? Porque en el mercado yo puedo comprar esto que es un NAND, o en el mercado puedo ir y comprar estos dos. Entonces, supongamos que cada uno esto vale 10 pesos, ¿sí? Este vale 10 pesos y acá estoy gastando 20 pesos. Y en realidad estoy haciendo lo mismo, ¿sí? Entonces ya esto hasta tiene una implicancia desde el punto de vista económico, ¿no? Del circuito que uno termina armando. Entonces, una expresión booleana como esta o como esta, ¿sí? No es lo mismo si la simbolizo o compro esto o termino comprando esto. Hay costos diferentes, ¿sí? En eso, un circuito distinto. Entonces acá tenemos el NAND, que lo que hace es combinar un NOT con un AND, en realidad, y este es un NOR que combina estos dos, pero con una sola compuerta. Esta es una compuerta. Esto aplica el OR y luego aplica la negación, ¿sí? O sea que es la negación directamente de la adición, ¿sí? Son muy importantes porque son muy utilizados justamente en el rubro de los circuitos digitales, los circuitos electrónicos. Sí, Profe, Joel. ¿qué vendría a significar esa flechita dentro de los paréntesis? Que dice en lógica A, flechita para arriba, B. Esto lo que en realidad lo que vos estás haciendo es, es una forma de aplicación de lo que sería la aplicación de la negación, ¿sí? A con Del, respecto a B, ¿puede ser? claro, nosotros no usamos eso en la lógica. Ese es uno de los símbolos. No lo hemos visto como parte de la simbología. Sin embargo, Ah, ¿qué perfecto. hemos usado en la lógica? Hemos usado la línea de arriba, hemos usado entre Claro, es paréntesis. complemento. Ah, perfecto. Bien, bien. Claro, de alguna Sí, forma sí. te establece que eso lo que está haciendo es el complemento, pero te está diciendo además de que es el complemento del AND, ¿sí? En Sí, sí, lógica se es el entiende. complemento del AND. Y el de abajo te dice que es el complemento del OR. Esos símbolos nosotros no lo hemos usado porque no hemos hecho esta combinación. Nosotros, ¿qué hacíamos? A por B y todo negado. ¿Se entiende? Nosotros en realidad usábamos esto que está acá, en las expresiones. Esta es la simbología, que esto es lo mismo que esto. Pero no lo usamos porque en realidad en la lógica no nos interesa ese tipo de operación. ¿Se entiende, Joel? Es un símbolo nada más. Sí, profe, se entiende. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, antes de largar con este tema, prefiero que hagamos un corte, ¿sí? Hagamos un cortecito, estamos bien, hacemos un cortecito de 15 y después arrancamos. Calculo que vamos con un buen ritmo, así que vamos a terminar bien, como para que no se les llegue tan pesado hasta el último, ¿sí? Pero bueno, si no hay dudas, hacemos un corte de 15 y regresamos en 15 minutos. Muy bien. Reloj. Todos sepan dónde estamos parados.
a continuar, lo que vamos a trabajar ahora es la posibilidad de partir de, por ejemplo, de una función booleana y construir un circuito combinatorio, o partir de una tabla de verdad y construir un circuito, o partir de una tabla y obtener la expresión booleana de la función booleana. Vamos a irnos moviendo cómo conseguimos ir de un lado hacia el otro, de qué manera que podemos ir aplicando las propiedades, las distintas leyes que hemos estado viendo, y cómo las podemos llegar a construir, ya sea lo que tengamos, ¿sí? De acuerdo a lo que tengamos, vamos a poder ir moviéndonos de un lado para el otro. Entonces, dice, podemos pensar en varios problemas que están relacionados a estas funciones booleanas, sus tablas de verdad y los circuitos combinatorios. Por ejemplo, dado una función booleana expresada por una expresión booleana, ¿sí? F de xy, que sea x por y negado más x, podría ser, o sea, esa es una expresión booleana que es de una función booleana, ¿sí? Entonces, dada una función booleana expresada por una expresión booleana, determinar su tabla de verdad. Dada una tabla de verdad de una función booleana, determinar cuál es la expresión booleana que representa esa tabla. Dada una función booleana expresada por su expresión booleana, diseñar el circuito combinatorio, o sea, construirlo. Y por otro lado, teniendo un circuito combinatorio, determinar la expresión booleana de la función booleana. Bueno, la 1 y la 4, ¿sí? La primera y la última, se resuelven como en la lógica, y la 4 en realidad se hace con lo que es la salida de cada componente. Entonces, vamos a empezar por las más fáciles, y vamos a ir adentrándonos a esquemas de trabajo en la siguiente, ¿sí? Entonces vamos a ver, primero, ¿sí? Si yo tengo una función booleana que está expresada por una expresión, fíjense en este caso, f de x y z, que es igual a x más y por z negado, esta es la expresión de una función booleana, ¿sí? Determinar su tabla de verdad. Esto es muy sencillo, simplemente genero las columnas de las entradas que tengo, en este caso tengo x, y z, son las tres entradas. Luego voy construyendo y voy resolviendo de acuerdo a las columnas que van haciendo falta. Yo lo que tengo que obtener es la columna de la función, o sea, la columna que tiene el resultado de esta expresión. Entonces, en este caso agrego z negado, después hago y por z negado, y luego hago la adición de x y z negado. Esa adición me da como resultado los valores. En este caso, me da que para las dos primeras filas 0, 1, 0 y 4 unos después. O sea, es una tabla de verdad, muy sencillo, no tiene ninguna complejidad, basado en lo que veíamos, por ejemplo, en la lógica matemática, donde teníamos expresiones proposicionales, donde teníamos P y Q, todo negado, bueno, era lo mismo, construíamos una tabla, le poníamos verdaderos y falsos y lo íbamos resolviendo. En este caso, como son tres variables las que tenemos involucradas en esta función, hacemos 2 al cubo y nos dan las 8 filas necesarias. Empezamos con la primera columna, 4, 0 y 4, 1, la segunda columna, 2, 2, 2 y 2, y la última, 1, 1, 1 y 1, ¿sí? Bien. Entonces, lo que vamos planteando es lo siguiente, ahí les pongo, ahí contesto la pregunta, y antes de contestar la pregunta, pero ¿cómo defino el valor de cada variable? Ahí va. Ahí fíjense que pongan, para que pongan en el chat el legajo y el preset, ¿sí? Como lo poníamos anteriormente. Santiago, ¿cómo defino el valor de cada variable? Y bueno, al igual que lo hacías con las proposiciones, si vos tenés 3 variables o 3 proposiciones, ¿qué hacías? Construías la tabla con todos los posibles valores que podemos tener, las combinaciones de todos los valores. Entonces, ¿por qué hacías 8 filas? Y bueno, porque acá yo hago que cuando x valga 0, y valga 0, valga 0, cuando x valga 0, valga y 0, 1, y z, 1, 0, 1, 1, son todas las combinaciones posibles. Entonces no es lo que valga x y z, es todas las posibles combinaciones que podés hacer con 3 variables, son estas, ¿sí? Después, suponete que yo te digo que f de x y z, x vale 0, y vale 1, y z vale 1, tenés que buscar la combinación 0, 1, 1, o sea, tenés que buscar esta combinación. 0, 1, 1. El resultado final de 0, 1, 1, cuando entran esos 3 valores, tu resultado es 0, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cuánto valen las variables? Y las variables no es el cuánto valen en sí,
Las variables es todas las posibilidades que tenés de combinación de las tres variables, en este caso. Es lo mismo que planteábamos cuando hacías una tabla de verdad con los verdaderos falsos, ¿sí? No sé si se entendió ahí, Santiago, justo pusimos todos los legajos y presentes, a lo mejor, si se entendió, bien, perfecto, si no, repetía. Bueno, entonces, esta es la construcción más sencilla, ¿sí? Porque es análoga a la de la lógica matemática. Vamos a la siguiente. Si yo tengo un circuito combinatorio, tengo que encontrar la expresión booleana de la función, ¿sí? Yo sé que esto es, cuando yo veo esto así, yo ya sé que esto es una función de ABC, porque son los tres valores que tengo, ¿sí? ABC, es una función de ABC. Ahora, yo teniendo el circuito, quiero encontrar la expresión. Entonces, para resolver esto, es muy sencillo también, lo único que hago es, voy siguiendo los cables que tengo en el sistema, ¿sí? En este caso tengo tres cables verticales que representan las tres entradas, A, B y C. Y después tengo cables que son horizontales que parten de alguna de ellas. Fíjense, este parte de A, por eso se pone el punto, para identificar como acá hay un cruce, para que no se confunda, este parte de B, este parte de A y este parte de C, ¿sí? Entonces, directamente yo hago el seguimiento del cable. Entonces vengo acá, me encuentro con una negación y lo que hago es, bueno, acá entra A y sale el inverso, ¿sí? En este caso, utilizo el inversor de A a negado, ¿sí? De A a negado. Y así voy dando la continuidad de esto, ¿no? Así voy dando la continuidad hasta que obtengo la expresión booleana final. Esa expresión booleana que representa a la función de este circuito combinatorio, ¿no? De este circuito combinatorio. Bien. Una vez que tenemos esa expresión, ya hemos logrado, digamos, traer del circuito la expresión que representa ese circuito de la función booleana, ¿sí? Bueno, vamos al siguiente, que son los dos que nos quedaban. El primero decía que, dada una tabla de verdad de una función booleana, determinar una expresión booleana para ella, ¿sí? Tengo que determinar una expresión booleana para ella. Entonces, dice, para resolverlo veremos cómo determinar expresiones equivalentes de una función booleana a partir de la tabla de verdad. ¿Qué pasa? Yo tengo una tabla de verdad que tiene los elementos de entrada y el resultado. A ver, denme un segundo que voy a buscar para ir jugando un poquito con algún ejemplo. Déjenme encontrar, vamos a hacer esta. No me gusta. A ver, déjenme ver. Tengo alguna que me pueda servir. No, voy a buscarla. Un segundo, estoy buscando una que nos sirva como una ejemplificación. Esta. No, sí. Bien. Guardada, porque la voy a usar en unos instantes. Bueno, entonces, fíjense, dice, tengo una tabla de verdad, ¿sí? Que, de una función booleana, pero no conozco la expresión booleana. No la conozco la expresión booleana. Yo sé que es una función de ABC, o de ABCD, o de AB, y tengo la tabla con el resultado final de la columna. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo, este. ¿Ven? Yo ahí tengo la entrada ABC y tengo el resultado de la función, pero no sé cuál es la expresión, no conozco la expresión booleana. Entonces, la idea es que yo no puedo encontrar la expresión original porque no sé. Lo que puedo encontrar es una expresión equivalente. ¿Qué es una expresión equivalente? Que si yo tengo esa expresión y construyo la tabla de verdad de esa expresión, obtengo estos resultados. Entonces lo que vamos a buscar justamente son expresiones que sean equivalentes y que nos permitan encontrar este resultado que estamos viendo acá, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo en el primer caso. El segundo caso dice, dada una función booleana expresada por su expresión booleana, en que diseñemos, que construyamos el circuito combinatorio. Para eso necesitamos hacer el uso de las compuertas y concatenarlo. Ese tampoco tiene mucha dificultad, pero bueno, vamos a verlo
por las dudas, porque bueno, lo más importante es recordar los símbolos de las compuertas, ¿sí? Los simbolitos que tienen cada una de las compuertas. Bien, veamos el primer caso, ¿sí? Vamos por el primer problema, que es el problema 2. Tenemos en nuestra tabla, ¿sí?, con una función y queremos determinar su expresión. No conocemos su expresión, ¿sí?, que es justamente el caso del que yo estaba mostrando acá, ¿sí? Queremos esto. No conocemos la expresión y queremos conocer la expresión, ¿sí? Para resolverlo, ¿qué vamos a encontrar? Una expresión equivalente, utilizando algo que se llaman las formas normales disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Esto nos va a permitir encontrar una expresión booleana equivalente a la que se haya usado para obtener esta tabla de verdad. Esto lo vamos a hacer en este caso. Bien, para eso necesito construir. Vamos a ver qué. Acá es importante la atención de esto, porque acá está el secreto de obtener la forma normal, ya sea conjuntiva o disyuntiva. Teniendo la tabla de verdad de la función booleana, que involucra a una n cantidad de variables, ejemplo, acá involucra a 3 variables, este es el resultado de la función, o sea, esto es lo que está planteando este caso, lo voy a dejar por aquí al costadito, dice, los pasos son los siguientes, el procedimiento que tenemos que llevar a cabo es el siguiente. El primer paso es mirar las líneas que tiene la tablita, ¿sí? La tablita de verdad. O sea, yo miro toda la línea de la tablita de verdad. Pero prestando atención en el resultado que tiene la función. Entonces yo miro todas las líneas y me dice esto, bueno, fíjate dónde estén los unos. Eso es lo que me está pidiendo. Fíjate dónde estén los unos, ¿sí? Entonces yo veo que tengo un 1 aquí, un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. O sea que para la forma normal disyuntiva me interesan los que la función da 1. O sea, estos 4 son los únicos que me interesan. Los 4 ceros que están ahí no me interesan. Después dice, supongamos que en la iésima línea, en este caso la iésima línea podría ser la segunda, la cuarta, la séptima o la octava, o sea, dependiendo de la que estemos viendo de las que tienen 1, o sea, la iésima línea es la que tenga el valor 1, ¿sí? En este caso, la que estamos buscando. Dice, en esa línea vemos las variables de entrada, estas 3, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, analizamos cuánto valen las entradas, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. En este caso, para este 1 vale 0, 0, 1. Y me dice, vamos a construir la multiplicación de esas variables. Entonces me dice, A por B por C me tiene que dar 1. Pregunto, para que A por B por C me dé 1, si esto vale 0 y esto vale 1, ¿cómo tiene que estar A? ¿Negado o no tiene que estar negado? ¿Qué les parece a ustedes? Negado. Negado, me dicen. ¿Qué pasa con B? ¿Tendrá que estar negado o no tendrá que estar negado? Negado también. Ah, bien negado, bien Gabriel. ¿Y con C? Dejarlo como está, porque ya tenés al 1 para que te dé 1. Muy bien. O sea, que para que yo obtenga una expresión en esta fila, que esto me dé 1 usando la multiplicación, yo tendría que hacer que esto sea A negado por B negado por C. Y eso me va a dar 1. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Dice, en esas líneas, las variables X tendrán valores 1 y 0. O sea, las variables de entrada, estas, A, B y C, serían nuestras X. Construya la multiplicación de todas las variables, de A por B por C, teniendo en cuenta que si la variable vale 1, la coloco como está, o sea, el caso de C, la dejo como C. Pero si la variable vale 0, la pongo complementada. Entonces, en este primer caso, ¿sí? Yo voy a escribir, voy a buscar aquí, ¿está? Y en ese primer caso que tengo A, vamos a poner A negado por B negado por C. Esto, en este punto que estoy viendo, es igual a 1. ¿Está? Porque es 0, lo pongo en 1, porque acá está negado, B es 0, negado vale 1, y 1 vale 1.
Esto representa a esta línea. Bien, esto tiene un nombre y se llama minterm. El producto de estas variables se llama minterm, donde están presentes las distintas variables. Ese es el primer minterm que encontramos. Pregunto, ¿cuántos minterm va a tener esta expresión? 3. ¿Por qué 3? 4. Porque el último tiene 1, 1 y no haría falta hacer la multiplicación. No, va a tener 4, porque yo tengo 4 unos. Y si tengo 4 unos, tengo que armar 4 multiplicaciones. Entonces yo voy a tener un minterm, 2 minterm, 3 minterm y 4 minterm. Este minterm es el primer minterm que pusimos. Vamos a construir el segundo minterm. El segundo minterm va a ser donde hay un siguiente 1. En este caso, tenemos este. Díganme cómo pongo las variables para que la multiplicación me dé 1. En esta Anegado. línea. No. ¿Cómo? Anegado Bien, por B por C. bien, por B, por C. Ese sería mi segundo minterm. ¿Tengo otro minterm? Sí, porque tengo más unos. Donde haya un 1, va un minterm. Entonces, vamos con el siguiente minterm. El siguiente minterm es este 1. ¿Cómo van las variables? A por B por no sé. Bueno, C negado. Muy bien, por la negación de C. Perfecto. Y vamos con el tercero, con el cuarto, perdón. Con el cuarto minterm. ¿Cómo sería el cuarto minterm? A por B por C. Muy bien, A por B por C. Van como corresponden, ¿sí? Sin modificar, no negarlas porque están todas en 1. Entonces, fíjense, la multiplicación de esto da 1. La multiplicación de esto da 1. La multiplicación de esto da 1 y la multiplicación de esto da 1. Solamente estoy viendo los 1, ¿no? Los ceros, olvídense. Solamente los 1. Cada uno de estos corresponde a una fila en particular. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, repetimos el paso, que es lo que acabamos de hacer recién, este paso para conseguir todos los minterm correspondientes a las líneas de la tabla de verdad en la que f da 1. Y hemos obtenido todos. Luego, lo que tengo que hacer es escribir esa expresión booleana que acabamos de obtener, esos minterm, pero con la adición, o sea, sumar los minterm, lo que se llama suma de productos. Lo que hago en realidad es reemplazo esta coma por un más. Reemplazo esta coma por un más y esta coma por un más. Esto que acabamos de obtener ahora se denomina forma normal disyuntiva o suma de productos. Esto es lo que se llama forma normal disyuntiva o suma de productos. Si ustedes construyen la tabla de verdad de esto, ¿sí? Construyen una tabla de verdad de esto, van a ver que les va a salir esa tabla que tienen ahí, ¿sí? Es la misma tabla que ustedes tienen ahí, exactamente la misma. Entonces, es la manera, ¿sí? Es la manera justamente que yo puedo llegar a encontrar una equivalencia de una expresión, porque lo que acabamos de obtener es la expresión de quién. Esta expresión, esta forma normal disyuntiva, es la expresión de una función de A, B, C. Esto es la función de ABC. La obtuvimos a través de, obtuvimos una expresión que permite encontrar una tabla igual que esto, ¿sí? Que el resultado daría esto. Si ustedes arman esta tabla de verdad, van a ver que les va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Esto es lo que se denomina, forma normal disyuntiva, y lo que vamos construyendo son los minterm. Eso es lo que plantea aquí, ¿sí? Miro las líneas de la tabla de verdad, me fijo donde esté la función en 1, luego lo que hago es, veo cuáles son los valores de entrada, y si son unos, lo dejo como está la variable, y si son ceros, las niego. ¿Por qué? Porque al construir el minterm, que es el producto de las variables, el resultado tiene que ser 1. Entonces, necesito negar las que correspondan, ¿sí? Luego lo repetimos para todas las filas que tengan el elemento 1, como resultado de función, y por último sumo cada uno de esos minterm. Al sumar esos minterm, lo que estoy haciendo es sumando productos, porque en realidad cada minterm es un producto, entonces hago la suma de productos, por eso se llama suma de productos. Es lo que se considera o que se denomina forma normal disyuntiva.
la forma normal disyuntiva. ¿Se entendió? Este lo paso, porque en realidad yo ya hice un ejemplo, Sí, bro. ¿sí? Y vamos a la otra. Vamos a construir ahora la... Un segundo. Pedro, te voy a silenciar, que nos hace algo que necesites hacer una pregunta. No, perdón, no sabía. No, no hay problema, no hay problema. Es porque se escucha por ahí el ruido de fondo, ¿viste? Entonces, así. Ahí, perfecto. Bárbaro. Gracias. Lo mismo, ustedes habiliten cuando quieran, no hay ningún problema. Bueno, entonces, vamos ahora, hemos conseguido la forma normal disyuntiva. Ahora vamos a buscar otra que se llama forma normal conjuntiva, que de alguna forma es el dual, es el procedimiento dual, ¿sí? Lo que era 0 es 1, lo que era multiplicación ahora es adición, ¿sí? Es un procedimiento dual, el procedimiento dual de la forma normal disyuntiva. ¿Qué vamos a hacer? En vez de mirar los 1, miramos los ceros. Y buscamos todas las filas que tengan en la función el resultado del valor 0. Luego, en vez de usar multiplicación, usamos la adición. Y lo que hacemos es, a los que tengan la variable en 0, la dejamos así. Y a los que tengan la variable en 1, las negamos. ¿Por qué? Porque la suma de las variables me tiene que dar 0. Entonces, para que la suma de la variable me dé 0, tengo que negarla, ¿sí? Tengo que negarla si tiene el 1. Esto, en vez de llamarse minterm, se llama maxterm. Y luego, en vez de hacer una suma de productos, hacemos un producto de las sumas, porque cada maxterm va a ser una suma, y lo que vamos a hacer es multiplicar todos esos maxterm que vamos a encontrar. Entonces vamos a aplicar el procedimiento a este, ¿sí? Vamos a aplicar el procedimiento a este. Vamos a encontrar la función de A, B, C, que también es equivalente, pero en vez de usar la forma normal disyuntiva, vamos a usar la forma normal conjuntiva. Cualquiera de las dos es válida, ¿sí? Una o la otra. Entonces, vamos a usar ahora la conjuntiva. La conjuntiva me dice, busquemos todas las filas donde están los ceros. O sea, esta y esta. Tengo 4. Significa que voy a tener 4 maxterm, ¿sí? 4 maxterm. Bien. Díganme el primer maxterm cómo estaría constituido. A más. Muy bien. A más B más C. ¿Por qué? Porque todas valen 0. Entonces no tengo que negar nada. Bien. Como ya sé que voy a hacer un producto de suma, o lo que voy a hacer en realidad es multiplicar esto, podría poner el punto. Pero voy a dejar la coma por ahora, ¿sí? Para que al último, digamos, cerremos justamente como corresponde. Primer término donde aparece un 0. Vamos al segundo término donde aparece un 0, que es este. ¿Cómo sería aquí? A A más menos B más C. Muy bien. A más la negación de B más C. Ese es el segundo max term. Vamos al tercer max term, que es este 0 que está acá. Díganme. A negado más B más C. A negado. Muy bien. Más B más C. Perfecto. Y vamos con el último. no, más B más Bien. no sé. Muy bien. Perfecto. Más no sé. Bien. Ahí está. Listo. Acabamos de hacer esto que nos pide acá, que es que, bien, un segundo acá. Que es volver cada una de las variables, donde yo tenga un 0, lo dejo como está, donde tengo un 1, lo complemento, y hago la adición de ellos. O sea, hemos convertido lo max term. El punto 3 era repetir esto, donde aparecían todos los ceros, para armar todos los max term. Eso es lo que hemos obtenido. Y por último, lo que hago es, a todos esos max term, los multiplico. Entonces, lo que me faltaría, en este caso, sería agarrar y reemplazar esas comas por la multiplicación. Y lo que hemos obtenido es otra expresión booleana de la función ABC que permite obtener esto. ¿Por qué? Porque esta es la única expresión que representa ese 0. No hay otra posibilidad, ¿sí? No hay ninguna otra posibilidad. Tienen que valer los 3 ceros para que dé 0 acá, ¿sí? En todo otro caso, va a dar seguramente un 1. Si ustedes arman, vuelvo a insistir, hagan la prueba y armen la tabla de esta o armen la tabla de esta y van a ver que el resultado que obtienen es esto, ¿sí? Entonces,
Este procedimiento que hemos utilizado a través de la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva nos permitió encontrar una expresión equivalente, una expresión equivalente. Voy a buscar esto, a ver, me voy a ir más arriba, aquí. Miren esa tabla de verdad. Y ahora les digo, si yo quiero armar la forma normal disyuntiva de esa tabla, hagan de cuenta que yo no les di la expresión y que les hubiese dado estas 3 columnas y esta última columna, ¿sí? Entonces les pregunto, ¿cuántos términos, cuántos min term va a tener la forma normal disyuntiva equivalente? 5. 5. Min term. Muy bien, 5. Porque miramos los unos. Nos vamos acá al fondo y miramos los unos. Entonces yo voy a tener 5 min term. Y en el caso de la conjuntiva, 3. 3 max term. Exactamente, 3 max term. Fíjense ustedes que si hubiese habido un solo cero, y todos unos, me conviene construir la expresión equivalente de la forma normal conjuntiva y no de la disyuntiva. Porque la conjuntiva voy a tener un solo término y en la disyuntiva iba a tener 7. ¿No? O sea, eso también es tenerlo en cuenta. Si yo tengo la posibilidad, y me dan en un ejercicio la posibilidad de que yo arme la que quiera, la disyuntiva o la conjuntiva, bueno, por ahí me conviene analizar justamente la cantidad de ceros y la cantidad de unos que tengo y decido cuál es la expresión que me viene a armar, ¿sí? Simplemente porque es más rápido para armarlo, ¿sí? Pero yo podría haber obtenido de esa tabla una expresión equivalente a la que teníamos ahí, que en realidad lo que está planteando es que yo tenga, que yo tenga una tabla, ¿sí? Que yo tenga una tabla donde tengo un resultado en la tabla, y obtengo una expresión que cuando yo la vuelva a armar, con esta expresión yo la construyo a su tabla, van a ver que encuentran esto mismo, ¿sí? Bueno, estas son las dos formas, ¿no? La forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva. Bueno, acá también había otro ejemplo, pero ya lo vimos con uno en particular. Vamos al problema 3, ¿sí? Al otro problema. El problema 2 era justamente esto de tener una tabla y obtener la expresión booleana. Ahora tengo la función expresada por una expresión booleana y quiero construir el circuito combinatorio. Para eso necesito conocer las compuertas lógicas. Entonces, yo puedo tener algo como esto, que puede ser un acarreo de la suma y demás, y puedo llegar a obtener justamente el circuito combinatorio necesario. Entonces, si yo sé que la suma es x negado por y más x por y negado, es esta la expresión que tengo, entonces puedo construir tranquilamente el circuito, ¿sí? X más y, en este caso, perdón, x por y, acá pongo un and, acá pongo el x negado, ¿sí? Niego x y le multiplico y, esto va a parar a un and porque lo quiero sumar, y de este lado tengo x por y negado, y la salida de estos dos lo sumo, y obtengo justamente la suma. En el caso del acarreo, por ejemplo, si tengo un x por y, ¿sí? Lo que hago es, lo multiplico y obtengo el x por y, que sería el caso de un acarreo. Me interesa la expresión, o sea, cualquier expresión que yo pueda tener, puedo construir su circuito, ¿sí? Puedo llegar a construir su circuito. Entonces, no hay tanta dificultad en la realización del circuiterio que llevemos a cabo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas, consultas hasta acá? Profe, ¿qué vendría a ser el acarreo? No, el acarreo es una función de cuando, que ustedes seguramente todavía no lo han visto, porque lo van a ver en arquitectura, ¿sí? De computadores. No es la mejor función a haber puesto acá. Es cuando vos arrastrás un valor restante de una operación hecha anteriormente, ¿sí? Es eso. Acá no interesa el acarreo o la suma, lo que interesa es la expresión, ¿sí? Les voy a sacar como para no confundir y los voy a llevar a otra cosa. Los voy a llevar a la construcción y alguien me lo va a hacer. Vamos a probar, es la primera vez que voy a probar esto. A ver, ¿dónde está? A ver, déjenme ver. Si pongo, vamos.
voy a poner f de x y z. La función esta, que está expresada por la expresión booleana x más la negación de y por z, todo esto negado. A ver, ¿alguien se anima a construir en la pantalla que estoy compartiendo el circuito? A mano alzada, ¿no? Es lo único. ¿Alguno se anima? No veo si pizarras, anotar en el contenido compartido. Sí, pueden ustedes, entiendo que ustedes pueden anotar ahí. ¿Alguien se anima a construirlo? Vamos, alguno que se anime. Si se equivocan, es el momento justo para equivocarse. Epa, ¿nadie se anima? ¿Nombro uno? Bueno, si nadie se anima, díganme, ¿cómo puedo hacer el dibujito de esto? A ver, váyanme comentando ustedes y yo lo voy armando. Yo voy a poner las 3 líneas verticales. Primero uno sería la negación de i. Ahí está, ahí vamos. A ver, vamos a ver lo que estás planteando. Primero pongo las 3 entradas, que son x, y y z. La negación después la suma de x más no y. Bien, perfecto. Vamos a ver entonces. Entonces, yo salgo de, vamos a salir de, uy, ¿qué hice? Porque se me guardó. No, se me fue la, ¿cómo se llama? Se me fue la X y la Z. Y la Z. Ahí tengo las tres variables. Tengo X y Z. Muy bien. Me dicen, a ver, ¿qué es lo primero que van a resolver ahora? A ver. No y. No y. Bueno, ahora saco una línea. Vamos a buscar un triangulito. A ver si puedo. No me da la posibilidad de girarlo. A ver si tengo algún otro. No tengo un triangulito, así que lo vamos a hacer en mano alzada. Puedo hacer triangulito, tocar girar, profe, ahí arriba en las herramientas. Sí, a ver cómo lo giro. Para. Que ya no soy tan experto en Paint, pero a ver, me decís que lo puedo girar. ¿De dónde lo giras? Ah, acá. Ahí, fíjese, Claro. que le hace girar. Claro, pero te lo hace girar, a ver, No, pero se ahí puede está. girar. Ahí está. Ahí está. Perfecto, gracias. Bueno, y obviamente que debería llevar un puntito adelante, ¿sí? Ahí. Bien. A ver, vamos a leer un poquito, que lo que me dicen, primero niego y. Bien, ahí negamos y. Esto significa que la voy a ir armando acá y pongo, primero va la i. Y lo que sale de esto es, lo que sale de acá es negación de i. Listo, ya tenemos i negada. Muy bien. ¿Qué sigue? X y no y. ¿Cómo? Perdón, no te llegué a escuchar. La suma de x y no y. La suma de x y no y. Muy bien. La suma de x y no y la vamos a hacer con... Bueno, la voy a tener que hacer nomás, salvo que alguno detecte una forma mejor de hacerla. Así. Y así. Esta es una suma. ¿Está bien? Entra un no y. Y tiene que entrar, según ustedes, la x. Entra la x. Bien. Entonces acá entra una x.
¿sí? Esto que tengo acá se llama OR. Esto se llama OR, ¿sí? Bueno, de ese OR, lo que va a terminar saliendo es justamente algo, y ese algo es el OR de estos dos, en realidad es la adición de esos dos. Entonces, lo que obtengo como resultado acá es X más la negación de Y. Hasta ahí venimos bárbaros, ya hicimos esta parte. Bien, ¿qué hago ahora? Después la multiplicación de X más no Y por Z. Muy bien, ahora vamos a hacer la multiplicación. A ver este que tenemos. No, vamos a usar mano alzada también, pero acá es recto, ¿sí? Lo hago más grande porque para que me quede más cómodo. Este es un AND. Este es un AND. Debería ser un NAND, profe. Bueno, ahí lo analizamos. Y dijimos Z, me dijeron acá, ¿no? Esto así. O sea que lo que entra acá es X más Y negado y Z. Y esto lo que hace es multiplicarlo. Pero, como dijo un compañero ahí, si yo multiplico esto, esto me quedaría, el resultado final de esto sería X más Y negado por Z. Y sin embargo, yo acá tengo una negación adelante. Entonces, necesito que este sea uno negado. Por lo tanto, este en vez de un AND, termina siendo un NAND. ¿Sí? Este es un NAND. ¿Por qué es un NAND? Porque el resultado final que yo necesito de acá es la negación de X más negación de Y, que es lo que obtengo de acá, ¿sí? Porque esto es un AND, Z, y esa negación es que está negando todo. Y por lo tanto acabamos de armar nuestro primer circuito combinatorio. Profe, Sí. sería lo mismo si en el caso que, o sea, se hubiera hecho el AND, ¿no? Después le hubiera hecho el complemento ese, sería lo mismo, ¿no? O sea, yo voy a escribir lo que vos me estás planteando. Si yo hubiese puesto el AND, hubiese hecho esto así, y hubiese hecho esto así, ¿me estás diciendo vos? Claro, sí. Sí, sería lo mismo. O sea, ambos son válidos, ¿sí? Ambos son válidos. A nivel de, si te están pidiendo que hagas el circuito más pequeño, y este no sería el más pequeño, porque está usando dos compuertas. Acá está usando una sola. Pero sí, es válido, está bien, está bien. ¿Se entendió cómo armarlo? Simplemente ir dándole continuidad. Obviamente, vamos de nuevo, lo vieron, yo quería que lo construyeran ustedes, no lo construyeron ustedes, lo construí yo, pero si ustedes no se largan a practicarlo y a construirlo, obviamente que esto no se aprende, ¿sí? Así que lo tienen que construir ustedes, ¿estamos? Practíquenlo porque si no, no se aprende. Bien, Profe, pero nos queda un problema nuevo. Hay un problema más, ya vimos las cuatro casuísticas anteriores, ya las vimos. Ahora nos queda uno nuevo. Este nuevo dice así. ¿Sí? una pregunta. ¿Cómo, porque usted dijo que podemos dibujarlo, cómo se supone que podemos dibujar nosotros cuando usted comparte? No ¿No entendí tenés eso. un botón que dice anotación? Fíjate ahí. ¿En dónde debería estar? Arriba, en No. opciones de vista, toca opciones de vista, te dice anotar. Ah, mira, ahí va. Fíjate, Listo. prueba, anótate algo. A ver si te deja. Ahí está, ahí aparece. Ahí está. Ahí apareció Jonathan, el Cristo. Ah, bien, bien. Gracias, profe. No, por favor. Está buena la herramienta porque permite que interactuemos un poco, ¿sí? Eso es lo que tiene de interesante. Entonces, por eso. Y en esto vuelvo a insistir, está mejor que nos confundamos ahora y no que nos confundamos en los parciales, ¿sí? Así que, pero bueno, no sean problemas. Yo entiendo que por ahí puede haber un poco de timidez en eso, ¿sí? Bien. Vamos a lo siguiente, vamos al quinto problema que se puede llegar a presentar. Dice, dada una función booleana expresada por una expresión booleana, determinar la forma normal disyuntiva y la forma normal conjuntiva, pero sin hacer la tabla. O sea,
no quiero tener la tabla. Ustedes vieron que recién con la tabla estaba fácil, porque veía los 1 y los 0, sino que lo que quiero es hacerlo con el método algebraico, o sea, aplicando las leyes. Esta es complicada porque hay que acordarse las leyes, hay que saberlas manejar y demás. O sea, lo que estoy planteando es, no queremos hacer esto. Si yo tengo la función, no quiero construir la tabla para después obtener la expresión de las formas normales. Lo que yo quiero es, de la función, pasar directamente a la expresión de la forma normal. O sea, no quiero hacer uso de la tabla, ¿sí? Bueno, para esto, lo que necesitamos es utilizar justamente todas las leyes, ¿sí? Esto se utiliza mucho para disminuir los circuitos. Yo armo un circuito y busco armar un circuito que sea más pequeño, no un circuito grande. Entonces, las formas normales se suelen usar muchas veces para esto. Vamos a ver. Tenemos una expresión booleana, ¿sí? Una expresión booleana, dada esta función booleana, ¿sí? Con su propia expresión, una suma de minterms, o sea, tenemos una suma de productos en este caso, ¿sí? O queremos lograr transformar en una suma de productos. Entonces vamos a ver qué es lo que podemos hacer con esto, ¿sí? Vamos derecho a la ejemplificación. Lo que queremos buscar es lo siguiente. Si yo tengo esta expresión de esta función, quiero encontrar la forma normal disyuntiva. Esta última quiero encontrar, ¿sí? La forma normal disyuntiva. ¿Cuándo es una forma normal disyuntiva? Cuando la tengo expresada en minterms y donde cada minterm tiene que tener todas las variables que están en la función. Por ejemplo, en este caso tengo que las variables son x y z. Entonces tengo que tener que cada minterm tenga la x, la y y la z. Fíjense en este caso, no está expresada como una forma normal. ¿Por qué? Porque en realidad, como forma normal disyuntiva, porque en realidad yo tengo que tener la multiplicación y la suma, y tampoco está bien separado. Yo para tenerlo bien separado tendría que tenerlo como el que está acá abajo, donde digo, mira, la suma de productos, ¿sí? Recuerden que la forma normal disyuntiva es suma de productos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es llevarlo a suma de productos, ¿sí? A una suma de productos. Entonces, aplico la propiedad distributiva en este caso, ¿sí? Aplico una de las propiedades, y me queda x por y más x por x por z. Lo acabo de convertir en una suma de productos. Entonces empiezo a aplicar propiedades. Por ejemplo, acá, a por a, dijimos que era igual a a, en una de las propiedades que habíamos visto. X por x es igual a x, ¿sí? Pues no importa cómo se llame. X por x es igual a x. Entonces aplico la idempotencia y me queda x por y más x por z. Lo tengo en lo que se denomina, una suma de productos, pero no está en su forma normal. ¿Por qué no está en su forma normal? Porque le falta alguna letra. Por ejemplo, ¿qué falta en para que sea un minterm? ¿Qué le está faltando acá? ¿Qué falta? Recuerden que la forma normal disyuntiva está constituida por minterm. Y los minterm tienen que tener las tres variables, la multiplicación de las tres variables. Muy bien, Santiago. Me falta z. Para que esto sea un minterm me falta z. ¿Y qué falta de este otro lado? Y En el otro término. Y, muy bien. En este lado me falta z y en este lado me falta y. Entonces, para yo lograr armar una forma normal disyuntiva, necesito que cada uno de los términos que tengo los pueda convertir en minterm, donde estén todas las variables involucradas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como tengo esto, yo puedo agarrar y utilizar la ley del neutro, la ley de identidad, ¿sí? Sabemos que x por y por 1, x por y por 1 es lo mismo que x por y, y que x por 1 por z es lo mismo que x por z. Lo ubico en ese lugar simplemente para que ustedes se den cuenta cuál es la letra que me está faltando. Lo puedo poner en cualquier lado el 1, ¿sí? Lo que hago es simplemente ubicarlo en un lugar como para que sepan cuál es falta. En este me está faltando z, en este me está faltando la i. Entonces, ¿qué hago? Bueno, la ley del complemento. ¿Qué es la ley del complemento? Bueno, z más z negado, que es el que me está faltando, es igual a 1, ¿sí? Porque ya sabemos que el 1, la ley del complemento es z más z negado. Y de este lado me falta la i, entonces pongo i más i negado. Esto es válido, porque estoy aplicando primero el neutro y después apliqué el complemento. Ahora aplico la distributiva de la multiplicación sobre la suma. De la multiplicación sobre esta suma. Entonces me queda x por y por z más x por y por z negado. Luego tengo más
aplico de vuelta. X por Y por Z, o si quieren esta Z la pueden poner de este lado para que les sea más fácil verlo, X por Z por la Y más X por Z por la Y negado. Al hacer eso, fíjense lo que sucedió acá. Me quedaron 4 términos donde cada término tiene X y Z. Ya tengo los minterm. Ya tengo los minterm. Y tengo una particularidad, que sabemos que A por A igual a A, ¿sí? Si tengo esta multiplicación y tengo esta otra multiplicación, ¿sí? A más A quedaría, A más A daría A. Bueno, X y Z por más X y Z, o sea, son los dos iguales, por lo tanto, me queda 1. También lo pueden hacer por supresión, con la opción de suprimir. Directamente yo tacho este, ¿por qué? Porque si tengo dos iguales ya sé que me va a quedar 1, porque apliqué la ley de idempotencia. Entonces, partiendo de esta expresión que representa esta función, obtuve la forma normal disyuntiva. Me quedaron los 3 minterm, ¿sí?, sumados. Si yo digo que si yo armo esta tabla de verdad, que va a tener 8 filas, ¿sí? Yo armo esta tabla de verdad, que va a tener 8 filas. Pregunto, ¿cuántos unos tendría mi tabla de verdad? Según lo que hemos hecho acá. ¿Cuántos unos tendría esta tabla? ¿Cuántos? 3. ¿Por qué? Porque hay 3 minterm. Muy bien, perfecto. Porque hay 3 términos que son los 3 minterm y dijimos que vamos a tener un minterm por cada uno que aparezca en la columna, en la fila, ¿sí? Entonces esos son los 3 minterm. Y hasta ya sé cuáles son los 3 minterm. ¿Por qué? ¿Cuánto tienen que valer estas variables para que esto dé 1? Todas 1. uno. Todas tienen que valer 1. Todas tienen que valer 1. Entonces, de las 8 filas que tenemos, esta, ¿qué fila es? ¿La primera, la segunda, la tercera, la cuarta o la octava? Me parece que la cuarta. Sí, la 4. No, A ver. ¿No? No. Claro, sí, la quinta. Porque X tendría 8 filas y tendría 4 y Z tendría... Ah, no, la primera. ¿Cómo empiezan las tablas de No, verdad? Esto empieza al Empieza revés, con empieza cero. con 0. Claro, esto empieza Claro, con sí, 0. empiezo con 0. Entonces, ¿cuál sería? La La octava. La última. Muy bien, es la última, porque es 1, 1, 1. Son los 3 1. ¿Sí? Es más, es muy fácil. Fíjense, los voy a llevar a la tabla de verdad. Y la combinación de estos 3 ceros da como resultado 0. 0, 0, 1 en binario, el número decimal es 1. 0, 1, 0 es 2. Esto es 3. Esto es 4. Esto es 5. Esto es 6. Y esto es 7. ¿Han visto binarios ya en algunas de las materias? No, es la primera Por vez que ejemplo, lo que vemos. esto vale 0, esto vale 2. ¿En alguna materia lo vieron? No, no lo he visto. No, lo van a ver en ACO. Bueno, independiente de eso, cada una de estas filas, ¿sí? Esto vale de 0 a 7. Entonces, fíjense, cuando tengo 3, 1, vale 7, ¿sí? Entonces acá tengo todas las posibilidades, ¿sí? Este vale 1, 0, 1, este vale 1, 0, 0. Entonces, si yo conozco los valores de cada una de esas, yo podría tranquilamente, en esta expresión que estamos viendo ahora, en ¿esto cuánto vale? Esto. ¿Cuánto vale X, cuánto vale Y, cuánto vale Z negado? 1, 1, 0. Bien, ¿y el siguiente cuánto es? 1, 0, 1. 1, 0, 1. Muy bien. Bueno, entonces si yo ese 1, 1, 0, que es binario, lo paso a decimal, les dice en qué fila se encuentra el 1 que va acá. Y si lo paso a binario y después a decimal, sé en qué fila se encuentra el otro 1, ¿sí? O sea, esto me permite saber o sea, yo podría construir la tabla sin armarla completa, voy armando esta parte, ¿sí? Y puedo saber dónde me van a aparecer los unos. Bueno, pero lo que hicimos fue, partiendo de una expresión, llegamos a la
forma normal disyuntiva. Y la última que nos queda es al revés, es la forma normal conjuntiva. En la forma normal conjuntiva tenemos x por y más z, pero en la conjuntiva es producto de sumas. Producto de sumas. Y acá no lo tengo como producto de suma. Para hacer producto de suma lo que hago es aplico la propiedad distributiva de la suma con respecto a la multiplicación. Entonces hago z más x por z más y. Y me queda de esta manera. Al quedarme de esta manera, acabo de convertir a esta expresión que teníamos en una expresión de producto de suma. Pero tengo un problema, que tienen que tener los max term. Los max term era la suma de las tres variables, de x y z. Y acá me encuentro con que en el primer caso tengo xz, tengo en el segundo caso yz, y me está faltando, en cada una de ellas, me está faltando una de las variables. En el primer caso me falta la y, en el segundo caso me falta la x. Entonces, ¿qué hacemos? El neutro de la suma, sabemos que es el número 0. Entonces, poner x más 0 más z, o poner x más z es lo mismo. Y poner 0 más y más z es lo mismo. Ya lo que hice directamente es poner el neutro en el lugar correspondiente a la variable que me falta. En este me falta la y y en este me falta la x. Luego, por la ley de complemento, sabemos que y por y negado es 0. Porque si esto vale 1, esto vale 0, y 1 por 0 va a dar 0. Y x por x negado también vale 0. Entonces, ya tendríamos nuestras tres variables, pero lo tengo que terminar de distribuir para que me quede como producto de sumas. Entonces lo que hago es aplico nuevamente la distributiva de la suma con respecto a la multiplicación. Esto sería x más z, si quieren, o acá, y más z, es más fácil verlo acá, y más z más x por z más y más x negado. Y acá lo mismo, z más x más y por z más x más y negado. Porque esta es la otra distributiva, que es la que normalmente uno no usa en la aritmética, en la matemática diaria nuestra, ¿sí? Bien, con eso obtengo los 4 max term. Ya tengo los 4 max term. Estos 4 max term que acabamos de obtener, ¿sí? De esta expresión, estos 4 max term, fíjense que tenemos dos que son iguales. Por lo tanto, por la ley de idempotencia, por la propiedad que tenemos, sabemos que esto nos queda uno solo, ¿sí? Que es x más y más z. Entonces, de esta manera nos quedan estos 3 max term. ¿Qué significa? Que en esta tabla, cuidado, ¿no? Que esta expresión no es la misma que esta, ¿no? Son dos expresiones distintas, ¿no? Por las dudas. Entonces, ¿qué significa esto? Que en esta tabla, ¿qué voy a tener? ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué me puede decir? ¿Quién me puede decir qué es lo que sé? ¿Qué me voy a encontrar en la tabla? 3 ceros. Muy bien, me voy a encontrar con 3 ceros. Correcto. Me voy a encontrar con 3 ceros. ¿Y este, cuál es? ¿El primero o el último? El primero. El primero. El primero, porque son 3 ceros. Este es 0, 1, 0 y este es 1, 0, 0. Y así obtuve, a partir de una expresión booleana, que representa una función, obtuvimos la forma normal conjuntiva. No desde una tabla, sino desde una expresión, ¿sí? Bueno, con esto estaríamos. Simplemente les pido que nuevamente me pongan el presente, por favor. Ahí les dejo. Y quedan liberados, salvo que haya alguna pregunta, alguna duda. Si no, quedan liberados y nos estaríamos viendo el miércoles que viene. Ya es feriado, así que no nos vamos a ver, nos veríamos en el siguiente miércoles.